Con su permiso, señor presidente, para informarles los dos temas que aquí se mencionaron. Ayer hubo una llamada con la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Qué temas se tocaron principalmente? Bueno, primero nos dio a conocer el respaldo del gobierno de los Estados Unidos a la estrategia que México está siguiendo para inmunización o vacunación, y por lo tanto nos anunció que se van a enviar esas vacunas que acabo de referir, 3.5 millones Moderna, acuérdense que son 2 dosis, y 5 millones AstraZeneca, fechas de arribo por confirmarnos, pero esto ya es muy pronto, es decir, en el mes de agosto. En segundo lugar, se comentó la presentación que hizo el gobierno de los Estados Unidos de su estrategia para atender las causas de fondo de la migración, que eso está vinculado con la visita que tenemos hoy, que encabeza Jake Sullivan, con quien yo ya he tenido el gusto de reunirme. Es un asesor muy cercano del presidente de los Estados Unidos, y viene el secretario Alejandro Mayorkas, y también asesora de la vicepresidenta en la materia, que la acompañó a su viaje a México, y otros funcionarios de los Estados Unidos, como Juan González, que es el director senior para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, o Ricardo Zúñiga, que es el enviado especial para el Triángulo del Norte de Centroamérica, que también ya nos hemos reunido con todos ellos. Bueno, habrá hoy reunión de trabajo, pero el día de ayer comentó la vicepresidenta que ya habían presentado una estrategia o pasos que van a seguir para atender un argumento central que México ha venido insistiendo, que es, hay un diferencial evidente en nivel de ingreso, en riqueza relativa entre los Estados Unidos, México y los países de Centroamérica. Y también ahora hay una diferencia en cuanto al ritmo que va a tener la recuperación de la economía. Ayer la vicepresidenta Harris comentó con el señor presidente del plan que tienen para infraestructura y otras iniciativas en los Estados Unidos para lograr la recuperación económica lo más pronto posible. Incluso mencionó que son proyectos de trillones de dólares probablemente. Bueno, entonces esto va a acelerar ahora otro diferencial, que es la diferencia en la capacidad o velocidad de la recuperación económica de los países que acabo de mencionar. Es decir, Centroamérica está en una circunstancia, Estados Unidos está en otra, en donde evidentemente en Estados Unidos van a ir mucho más rápido. Bueno, entonces resulta muy pertinente revisar y conocer cuál es la estrategia que efectivamente ya anunció la vicepresidenta Kamala Harris. Es importante que venga una delegación de este nivel para conversar con nosotros sobre ese tema. Eso no es usual. Pero también nosotros mandamos una delegación hace apenas 2 semanas a Washington. Entonces no es usual que haya un contacto tan frecuente, pero lo vemos muy positivo, porque habla de la intensidad y capacidad del diálogo entre los dos países. Entonces se va a tocar también este tema de la migración, la estrategia que Estados Unidos plantea, lo que México piensa. Luego, el otro tema también que muy importante tiene que ver con la frontera, porque México ya, como ustedes saben, se ha venido informando aquí en la mañanera, tuvo un avance muy importante en la vacunación en toda la frontera norte, y vamos a dialogar con el secretario Mayorkas, que es quien tiene a cargo este tema, para ver cuándo podemos reabrir lo que son las actividades que ellos consideran que no son esenciales, reabrir a una actividad o un flujo normal. Eso es lo que se quiere hoy también conocer. Ya se tuvo una reunión, hoy vendría siendo pues una reunión más, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen. Otro tema que se va a tratar muy relevante, que el señor presidente ha estado insistiendo en él, es que se retome el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Este diálogo ya no se ha llevado a cabo desde el año 2016, 5 años. ¿En qué consiste ese diálogo? Bueno, ustedes recordarán que cuando vino la vicepresidenta, el presidente López Obrador le dijo: a México le importa mucho que hagamos una estrategia común de recuperación
después de la pandemia si no ha terminado la pandemia, pues cuando estemos saliendo de la pandemia por merced a la vacunación. Entonces ese diálogo se va a llevar a cabo en los primeros días de septiembre, ya muy pronto, y es otra materia de las que hoy vamos a hablar. De parte de México está participando de manera muy destacada, por supuesto, la Secretaría de Economía a cargo de Tatiana Cloutier, la Cancillería que apoya este diálogo, porque evidentemente es crucial para México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y probablemente habrá desde luego otras dependencias que participen. Entonces, ¿cuál es el objetivo en síntesis de ese diálogo de alto nivel? Compartir cuál es la visión que tenemos de los próximos 3 años de ambos gobiernos, qué debemos hacer para mejorar la infraestructura entre los dos países, acelerar el crecimiento económico tanto en México como en Estados Unidos, y en particular el énfasis en la zona sur de nuestro país, que también sea incluida pues en las iniciativas que podamos tener juntos los dos países. Va a ser para septiembre, o sea que ya es pronto. Todo esto que estoy explicando ahorita son los temas que ayer, de manera corta pero sustanciosa, pudo conversar el señor presidente de la República con la vicepresidenta Harris, y que hoy vamos a tener la plática con los funcionarios que yo les acabo de referir, que solo mencioné a quienes encabezan, pero es una delegación de 8 altos funcionarios de los Estados Unidos que estarán el día de hoy en la Cancillería. Vamos a tener una especie de una comida a las 2 de la tarde. En la tarde, Jake Sullivan va a tener, junto con su servidor, una breve entrevista con el señor presidente, un saludo, es una deferencia, dado que es el funcionario de más alto nivel que viene, con la representación del presidente de los Estados Unidos. Va a visitar al señor presidente aquí a Palacio, en la tarde, como a las 6:30 o 7 de la noche. Y tendrán ellos diferentes reuniones, pues también van a tener una reunión o una conversación con la Secretaría de Economía. Entiendo que van a hacer una visita también al secretario de Hacienda, es una visita de cortesía, y la reunión sustantiva será en la Cancillería de 2 a 4 de la tarde aproximadamente, con los temas que acabo de referir. Cuando termine la reunión, pues les daremos a ustedes a conocer qué avances se tuvieron, una vez que también el señor presidente haya recibido al señor Sullivan. Entonces, sintetizo, resumo. Pensamos que estamos en un muy buen momento en la relación con los Estados Unidos. Los temas que México ha planteado se están atendiendo. Los temas que a Estados Unidos le preocupan también los hemos tomado en cuenta, por supuesto. Y pues así es como se construye una buena relación con respeto entre ambas partes. De mi parte sería cuanto, señor presidente. A ver, sobre el tema de... Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. No sé si el señor secretario pudiera precisarnos exactamente de qué se trata este diálogo, es decir, cuáles son las estrategias, un plan Marshall o bien una modificación en aranceles, alguna reclasificación en materia migratoria, apertura de algunas áreas económicas, renegociación de deuda. Exactamente de qué se trata. El diálogo económico de alto nivel con los Estados Unidos tiene como propósito, el primer objetivo estratégico de celebrarlo cada año, que ahora lo vamos a retomar, es compartir las prioridades de ambos países que tienen alguna implicación bilateral. Ustedes comprenderán, y es evidente, que si el 80% de nuestra actividad comercial es con los Estados Unidos, pues hay muchos temas que conversar. Para la agenda que se está preparando, la Secretaría de Economía la ha venido trabajando, y la parte esencial está destinada por parte de México. La prioridad de México, ¿cuál sería? Las cadenas de valor que podemos integrar entre México y Estados Unidos después de la experiencia que tuvimos en la pandemia y las nuevas iniciativas que vienen en los próximos años de cómo va a evolucionar la economía y qué papel va a tener Norteamérica en ello, que también el presidente ya lo ha comentado varias veces aquí en este foro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, y en eso evidentemente México va a participar, está planteando que se acelere la transición de vehículos
de combustión con combustibles fósiles a eléctricos. Bueno, pues en México tenemos una planta, una industria automotriz enorme. Entonces, evidentemente a nosotros también nos interesa participar y que seamos entre los diferentes países de Norteamérica, que somos Canadá, Estados Unidos y México, seamos los que tengamos el avance más significativo a nivel mundial, como hoy ya está ocurriendo, porque la empresa norteamericana Tesla es la número 1 en ventas de vehículos del mundo. Ya no es Toyota o Volkswagen. Entonces, los cambios tecnológicos que ha habido hacen que vaya cambiando pues el mercado. Va a haber muchos efectos de esto también ahora, después de la pandemia. Por ejemplo, el comercio electrónico ha crecido exponencialmente respecto a lo que era antes. Entonces, tenemos que prepararnos entre ambos países. Hay varios temas que tenemos que conversar. La infraestructura en toda la frontera la tenemos que mejorar aceleradamente, porque ya el tránsito, el tráfico que tenemos entre México y Estados Unidos es el más importante del mundo y va a seguir siéndolo. No solo va a seguir siéndolo, va a crecer aceleradamente. El tema, por ejemplo, de las vacunas que estamos viendo, bueno, tenemos que ampliar las capacidades de México junto con Estados Unidos para ampliar la producción en nuestro país. Entonces, todos estos temas que te acabo de referir de manera un poco sintetizada, los está conduciendo la Secretaría de Economía. ¿Implicaría financiamiento por parte de Estados Unidos para proyectos de infraestructura, completamente carreteras, aeropuertos, ferrocarriles? Vamos a tener, ahí es uno de los planteamientos que vamos a hacer, que es retomar lo que fue el espíritu original del Banco de América del Norte, que como ustedes recordarán se logró ahora fondearlo cuando fueron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, su nueva versión. Se acordó que se va a fondear, pero vamos a ver esto en el marco de esa reunión, de ese diálogo, porque es una de las preocupaciones que México tiene. Para poder ir a la misma velocidad, pues necesitamos también tener más recursos en la zona fronteriza. Yo creo que es un diálogo que va a ser muy productivo, que el presidente nos ha pedido que organicemos. Sabemos que ocurrirá en septiembre, los primeros días de septiembre. Daremos ya detalles por parte de la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores, pero la agenda la está organizando la secretaria Tatiana Cloutier y seguramente habrá muchos temas importantes. No, entonces es algo como el Plan Marshall o Alianza para el Progreso. No, no tiene que ver con eso, esto es otra cosa, esto es como la actualización del tratado. Ya estamos en otra etapa en donde interesa mucho que México y Estados Unidos se entiendan económicamente hacia el mediano plazo. ¿Se va a modificar el tratado? No, no tendríamos por qué, esa es una negociación que ya concluyó, pero estás en otra etapa, no sé si desde 2016 no se había hecho este diálogo. Entonces México va a plantear sus prioridades y pensamos que el hecho mismo de que se realice este diálogo habla de que México y Estados Unidos van a caminar juntos para acelerar el desarrollo económico de ambos países. Finalmente, señor secretario, Estados Unidos ya abrió, o más bien Estados Unidos y Canadá ya abrieron sus fronteras libremente. México no. Exactamente cuál es el problema. Ya lo han tratado muchas veces, pero como que no se entiende exactamente cuál es el problema. ¿Por qué no hay libre tránsito? Estados Unidos, ahora que surgió el tema, primero hay que ver que las fronteras son muy distintas. Tampoco tienen una apertura completa, o sea, sigue habiendo muchas restricciones, pero en el caso de México y Estados Unidos, hoy vamos a tratar ese tema y vamos a escuchar qué es lo que nos dice el secretario Mayorkas, con quien pues a eso viene, y además le agradecemos que venga a eso, entre otras cosas, a hablar de ese tema, y hoy lo sabremos, se los daremos a conocer más tarde. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de tu canal Nota Gorda. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, apoyándonos, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, nos vemos la próxima.